Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un saludo respetuoso y mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta mesa itinerante. Esto es dedicado a la historia de Tianguistenco, un espacio que nos convoca a mirar con profundidad nuestras raíces, a dialogar con nuestro pasado, pero sobre todo a reconocer la grandeza cultural que sostiene a nuestro municipio. Quiero expresar mi más amplio reconocimiento al Colegio Mexiquense por su invaluable colaboración en la organización de este encuentro. Sean ustedes bienvenidos. Sé que su compromiso con la investigación, con la difusión del conocimiento y la construcción de espacios académicos de alto nivel ha sido fundamental para que hoy podamos reunirnos y sobre todo poder reflexionar de manera colectiva sobre la histórica de nuestro municipio, Tianguistenco. Mi gratitud también para quienes integran el Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre el pasado indígena. Su labor académica es ejemplar, de constancia, de rigor, de amor, pero sobre todo para el recuerdo de la memoria. A nombre de Tianguistenco, quiero decirles que es un honor recibir a destacadas y destacados especialistas cuyo trabajo enriquece en esta jornada. Agradezco profundamente la presencia del doctor Ricardo Ortega González. Bienvenido, por favor, a Tianguistenco, tu casa. Investigador del Museo Regional de Guadalajara, INA. A la doctora Marisela Dorantes Soria, coordinadora de la licenciatura en Historia y docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, bienvenida. Y a la doctora Pilar Iracheta del Colegio Mexiquense. Y bueno, quiero hacer un reconocimiento especial también al doctor Gustavo Jaime Vences, bienvenido a Tianguistenco, quienes hoy fungirán como moderadores. Gracias, doctor, por voltear y fijar la mirada aquí a Tianguistenco, por valorar la historia de Tianguistenco, por impulsar encuentros que dignifican sobre todo lo que somos y que nos permiten comprender que este municipio tiene una narrativa profunda. Mi gratitud también para quienes han hecho lo posible en que se lleve a cabo este encuentro, desde lo operativo, desde lo institucional, a nuestro cronista municipal, Iván García Nava, que todo el tiempo está trabajando de la mano con el Archivo General de la Nación y con el Archivo Municipal y aportando con ello una mirada rigurosa e indispensable para el conocimiento de nuestros orígenes. Agradezco sinceramente el acompañamiento del párroco de Santiago Tianguistenco, al padre Roberto Santana, que en un ratito más espero nos pueda acompañar, porque su presencia es sumamente importante también aquí en este tipo de encuentro. Y sobre todo, agradecerle al Padre que nos abra estos espacios, que nos permita que estos espacios históricos que nos reúnen en el conocimiento y en el diálogo sean un refugio para todos los que estamos aquí, sobre todo de conocimiento y de expansión de lo que hoy significa ser tianguistecano. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que el agradecimiento sobre todo es por sumarse, por estar hoy aquí presentes. Me da muchísimo gusto ver a jóvenes y a jovencitas que nos permitan comprender, que se permitan comprender y permitan que quienes están aquí les sumen un poquito más sobre la historia de Tianguistenco. Así es que también muchísimas gracias por acompañarnos. Y a todas y todos mi agradecimiento por sumarse a este ejercicio de reflexión, de encuentro académico. Que esta mesa sea un puente hacia nuevas investigaciones. Hay muchísimo por investigar, hay muchísimo por descubrir. Creo que lo que nos hace falta son más tiempo, más ojos, más manos, más mentes brillantes como la de cada uno de ustedes. Y de verdad, cada vez que yo escucho a Iván Cecilio, las ganas, el amor con el que nos platica de la historia, cada vez que viene algún político o embajador
y nos cuenta y nos narra la historia, o de repente queremos llegar y tomar alguna decisión, no, esto es de esta manera, creo que siempre nos suma. Y muchísimas gracias, Iván, porque de verdad que le has puesto este impacto a cada una de las acciones que se llevan a cabo en el municipio, y que este deleite por la historia y por la investigación de nuestro municipio siga siendo y siga colocando el nombre de Tianguistenco en el lugar que merece dentro del mapa histórico de nuestro estado y de nuestro país. Pues sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta siempre su casa, Tianguistenco. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor, y mira, una maravillosa hora, siendo las 11:11 de la mañana, declaramos inaugurada esta mesa itinerante. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho su asistencia, cronistas de la región, sean todos cordialmente bienvenidos. Tianguistenco es uno de estos tantos municipios, ¿no?, que también comparten la historia, muchas veces esta historia entrelazada con los demás municipios. En mi caso es una región de estudio también ya pues filial, es importante, me interesan todos los municipios del Alto Lerma y sin lugar a dudas Tianguistenco es uno de los que componen este espacio tan importante. Gracias, Iván, por la bienvenida, de verdad gracias por el espacio tan precioso en el que podemos estar y compartir y hablar de historia, ¿no?, que es uno de los temas que tanto nos fascina a quienes estamos aquí en enfrente y a quienes están allá, que también sea este acercamiento y una motivación de futuras investigaciones, ¿no? Lo que vamos a presentar acá no son trabajos terminados, siempre son vetas de donde podría salir más información. Antes de darle la palabra al doctor Ricardo, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. Él estudió licenciatura en etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una maestría y un doctorado en historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estudios de fotohistoria enfocados en las comunidades Yoreme, Mayo del norte de Sinaloa. Fue director del Museo Arqueológico de Mazatlán y del Museo Regional de Guadalajara, coordinador de los 5 coloquios Estudios Culturales del Occidente de México y de 4 coloquios de Museo Regional hacia su centenario. Además fundó la cátedra Otto Schondube, un gran investigador y arqueólogo del Occidente. Sus líneas de investigación tienen que ver con la histórica cultural, la fotohistoria y la etnohistoria. Actualmente es profesor investigador del INA, titular B, y trabaja la historia de la Nueva Galicia con nuevos actores como la presencia indígena, los esclavos, las poblaciones afrodescendientes, entre otros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Sí se oye o uso el micrófono? ¿Con micrófono? Ah, ok. Les agradezco su asistencia y agradezco también la invitación a Iván, el que me haya tomado en cuenta para esta mesa itinerante que desde hace aproximadamente un año veníamos organizando esta mesa con Iván, viendo la posibilidad de que el Colegio de México, del Colegio Mexiquense, pudiéramos trabajar en conjunto esta mesa. Agradezco al Colegio Mexiquense también el que aporte apoyo a los cronistas y estos espacios municipales, ya que muchas veces como cronistas sufrimos de pequeños espacios o espacios que no son adecuados para la investigación, o sufrimos la falta de apoyo económico para hacer las investigaciones o la difusión de los trabajos que se realizan, ¿no? Parte del agradecimiento al colegio pues es eso, ¿no?, que brinda estos espacios para la difusión y la divulgación de nuestra historia y de nuestros municipios. Agradezco la presencia de la maestra Graciela, que si no fuera por ella yo no hubiera podido terminar la preparatoria, y además que fue quien me impulsó, me sembró esta semillita para poder entrar a estudiar antropología. Entonces, si no hubiera sido por sus clases, quién sabe qué andaría haciendo yo. Ella me presentó la ENA, ella me presentó la antropología social, me presentó este mundo tan mágico que tiene la antropología y la historia. Bueno, pues sin más voy a dar comienzo. Creo que tenemos 20 minutos y para no
Empezamos. Pues bueno, dentro de la organización con Iván, el cronista municipal, pues veíamos que teníamos que abarcar varios temas o varias etapas de la historia de Santiago Tianguistenco y de Tianguistenco. Entonces, me invita a platicar acerca del tianguis, ¿no? Que es lo más prehispánico que tenemos o lo más antiguo que podíamos tener como municipio. Entonces le pusimos a la ponencia etnohistoria del tianguis de Santiago durante el virreinato, hasta el virreinato, es decir, desde la época prehispánica hasta el virreinato. Entonces, para poder entender la historia de Tianguistenco tenemos que quitar algunos mitos que tenemos en la historia, es decir, Tianguistenco es el municipio, aquí estamos viendo la estructura o la geografía política que tenemos actualmente y cómo está el municipio de Tianguistenco. Les comentaba que son mitos en el sentido que muchas veces la gente confunde Tianguistenco con Santiago y son totalmente diferentes. Estamos diciendo que Tianguistenco es el municipio, es un municipio que tiene comunidades desde épocas prehispánicas, que tiene poblaciones con lengua otomí, tiene poblaciones con lengua náhuatl, que fue parte del Valle de los Matlacincas y que después de la conquista de la Triple Alianza, pues el señorío de Jalatlaco se convierte en uno de los poblados más importantes de este valle. Y Santiago, pues entonces estamos hablando que es la cabecera municipal de Tianguistenco, es un pueblo prácticamente nuevo, es decir, nace en la época de la conquista, después de la conquista, y con ello aparece ya esta cosmovisión religiosa con el señor Santiago, el peregrino, no tanto el Santiago apóstol, el del caballo, sino el peregrino. Viene la Virgen del Buen Suceso, se empiezan a hacer caseríos, entre ellos, pues bueno, la hacienda de Atenco, ¿no? Entonces, para poder comprender, este es la cabecera municipal, eso es Santiago, y el anterior, pues bueno, es Tianguistenco. Entonces, es para ir identificando estas grandes diferencias porque al transcurso de la historia pues se van confundiendo. ¿Qué pasa con el glifo de Tianguistenco o el topónimo de Tianguistenco? Pues bueno, la palabra Tianguistenco viene de la lengua náhuatl, que significa a la orilla del tianguis, ¿no? Y de ahí empieza nuestra identidad. Bueno, la palabra Tianguistenco se divide en tres partes: Tianguistli, que sería el sinónimo de mercado, de lo que fue el mercado para los españoles; Tleni, que sería la orilla o el labio; y el sufijo co, que sería en. Entonces estamos hablando de que Tianguistenco es a la orilla del tianguis. Pero entonces aquí viene otro gran mito. ¿Cómo es que tenemos un topónimo con esas características? Y Santiago se convierte en es creado en la época colonial, pero dentro de los códices, dentro de la matrícula de tributos, pues nunca aparece este topónimo, ¿no? Es decir, Tianguistenco sí existió en varias partes de la República. Hay un Tianguistenco en Oaxaca, hay un Tianguistenco muy cerca de Xochimilco, pero nuestro Tianguistenco no se encuentra registrado en los códices. Entonces, dentro de la etnohistoria, pues parte de mi trabajo es trabajar los códices. Entonces se investiga códices prehispánicos, códices coloniales. Entre ellos, pues bueno, encontramos varios glifos de lo que es el tianguis, ¿no? En este caso tenemos aquí una representación de lo que podría ser y de lo que en su momento los cronistas decidieron que podía ser el topónimo de Tianguistenco. Aquí tenemos otras láminas de otros códices. Este viene de las crónicas de Durán. Y entonces estamos viendo que la mayoría de la representación de un tianguis, pues bueno, siempre es un círculo, las aglomeraciones, los puestos. Aquí tenemos personajes mercaderes, tenemos los piecitos que significan camino o en este caso aglomeración. Y bueno, tenemos diferentes tipos de glifos de lo que fue lo que ahora es nuestro topónimo de Tianguistenco. La gran pregunta, la gran duda es: ¿dónde es la orilla de Tianguistenco? ¿O dónde es la orilla del tianguis? ¿No? Es decir, dentro de las crónicas, dentro de los códices, no aparece el tianguis del valle,
¿no? No sabemos en qué parte de qué parte del lado geográfico actual tendríamos el tianguis. Entonces decimos, ¿dónde se ubica el tianguis? ¿Cuál era el señorío de Jalatlaco? En mi teoría, cuando se crea el gran tianguis en este valle es porque ya teníamos el gran señorío con la parte de la Triple Alianza, ¿no? ¿Qué poblaciones indígenas estaban antes de que estuviera Santiago, ¿no? ¿Qué caminos comerciales tenía este valle para poder tener un tianguis? Entonces esas preguntas son las que nos tendríamos que estar haciendo a menudo, porque muchas veces tenemos mitos. Decir que Tianguistenco tenía su tianguis, no es cierto. Santiago crea su tianguis posteriormente. Entonces aquí les muestro parte de la cabecera y del municipio, y en los posibles puntos que podría haber sido la orilla del tianguis, ¿no? Para que nosotros pudiéramos decir que somos la orilla del tianguis. Bueno, teniendo este panorama de que no sabemos en dónde estaba el tianguis, no sabemos cómo estaba distribuido en los territorios prehispánicos, bueno, tendríamos que estar haciendo investigaciones y bueno, pongo poblaciones y caminos antiguos. En este caso, ahí les presento a la diosa Xilonen, que se encontró en el poblado de la Magdalena de los Reyes, y que a partir de estudios arqueológicos data de que sí es entre de 1500 a 1521, su pintura sigue siendo la original y la tenemos ahí como uno de los testigos más antiguos de Tianguistenco. Pero bueno, lo importante a nuestro tema es que dentro de los estudios arqueológicos que hace la maestra Yoko, encuentra que tenemos dos caminos muy antiguos, ¿no? Aquí no se alcanza a ver, pero es uno por acá y el otro es por aquí. Es decir, uno es la actual carretera de autopista de Ciudad de México a Toyocan, que era uno de los primeros caminos que se empezaron a crear cuando se empieza a poblar Toluca. Entonces, las poblaciones del centro de México para caminar hacia lo que es el Valle de Toluca tenían que tomar ese camino. El segundo camino más antiguo pues es del centro de la Ciudad de México, de la Gran Tenochtitlan, hacia lo que es Chalma, que tendría que estar pasando por varios poblados que pertenecen al municipio de Tianguistenco, como la Magdalena de los Reyes, Tilapa, bajar un poco hacia lo que ahora es Mezapa y volver a tomar el camino hacia lo que es Coatepec para poder llegar a las tierras calientes de Malinalco. Posteriormente se encuentra otro camino que es, pero ya en épocas coloniales. Entonces, bueno, aquí está la descripción de los antiguos caminos que posiblemente se encontraba dentro del municipio de Santiago. Entonces estamos viendo que está Chalma, que está, bueno, el camino más antiguo que nosotros podríamos tener dentro de nuestra historia del municipio, pues es el de la Gran Tenochtitlan a lo que es el santuario de Chalma. Caminando por lo que es la Magdalena de los Reyes, Santiago Tilapa, Mezapa, San Nicolás Coatepec y seguir adelante, ¿no? Y San Nicolás Coatepec con sus comunidades, ¿eh? Bueno, entonces las poblaciones más antiguas, sé que es difícil para los que no somos arqueólogos identificar los años y poderlos conceptualizar en nuestra línea del tiempo, pero lo que sí quería mostrarles es que entre 1200 a 400 de nuestra era, las únicas poblaciones que detecta la maestra Yoko es Capuluac y Santa Cruz. Son dos comunidades de las más antiguas que se tienen aquí en el valle. Tiempo después, entre 200 y 900 años de nuestra era, pues Tianguistenco ya empieza a tener poblaciones. Aquí tiene una, Jalatlaco aquí tiene, Capuluac tiene dos, y se empieza a hacer una población dentro de lo que es nuestro valle. Ya para 1600 a 900 de nuestra era, pues Tianguistenco estamos viendo que tiene alrededor de 13, 14 puntitos dentro de lo que es su geografía actual, ¿no? Y entonces podríamos decir que tenemos poblaciones identificadas, o los puntitos que identifica la maestra Yoko en sus investigaciones, pues tenemos a Tlacomulco, Ocotenco, Tlaminalca, San Nicolás Coatepec, entre otros, pues San Lorenzo Huehuetitlán, a orillas de Mezapa, el camino de la cabecera municipal a San Pedro, Yauquitlalpan, la Magdalena de los Reyes, Santa Cruz de Bravo y otras localidades que se fueron encontrando en este mapa que hace la doctora Yoko. Y bueno,
este mapita, entonces podemos ver que ya lo que es el valle, donde está Capuluac, está Tianguistenco, está Jalatlaco, está Santa Cruz, ya tenemos una gran población para la época de las poblaciones matlacincas. ¿Qué pasa con la conquista de la Triple Alianza y el Códice Mendocino, ¿no? Entonces, para poder identificar los orígenes de Tianguistenco, pues bueno, se tuvo que hacer investigación en los códices y no encontramos el topónimo del Tianguistenco. Entonces, pero sí se encuentra el de Metepec, el de Capuluac, el de Toluca, ¿no? Y diferentes, creo que este es el de Jalatlaco, Metepec, ¿no? Entonces sí encontramos pueblos tributarios de los que estaban dándole a la Triple Alianza, pero Tianguistenco no aparece. Entonces mi teoría es el gran señorío de Jalatlaco es el que empieza a distribuir y a tener el poder político en esta parte del valle, y entre los pueblos que tenía bajo su jurisdicción pues era Capuluac, Coatepec, Tilapa, y posiblemente aquí podríamos encontrar el tianguis prehispánico ya en esta época, porque como gran señorío debería de tener un lugar donde poder hacer comercio. Entonces estamos hablando que el camino peregrino que les comenté de la Gran Tenochtitlan a Chalma, empieza a ver esta organización económica y estos caminos que después en la época colonial se les llaman caminos reales. Posteriormente Toluca empieza a tener esta relación con Cuernavaca y La Plata, y entonces tienen que pasar a Santiago, descansan y siguen su territorio para allá. Entonces, dentro de varios textos hablan que el tianguis se encontraba en Capuluac, ¿no? En Capuluac, aquí a un costado, y tenemos tres propuestas. Javier Romero Quirós menciona que el tianguis posiblemente podía haber estado en la actual frontera entre Capuluac y Santiago, en lo que es el río que pasa aquí, acá atrás. Isaac Velázquez, él menciona que posiblemente el tianguis podría estar dado ahí en el mero centro, que es entre la calle de Hermenegildo Galeana y Benito Juárez y José María y Pavón. Yo creo que no. La maestra Graciela Sedano, a partir de que se encuentran presencia cuando se empieza a crear la Universidad del CESU, ella propone que puede ser ahí el lugar donde pudo ser el tianguis prehispánico. Y no se me hace mala la idea, porque sería donde se empieza a reunir. Gualupita todavía no estaba como tal, pero sí estaba Capuluac, estaba Coatepec, estaba Jalatlaco, y podría ser un punto céntrico que posteriormente en la época colonial pues eso es lo que toman. Entonces ahí les muestro las tres propuestas donde pudo haber estado el tianguis: en el centro, casi a la orilla de Capuluac, y lo que es la Universidad del CESU, hacia la salida hacia Jalatlaco, y que en pláticas con la maestra hemos detectado que había varios caminos de Jalatlaco, y uno de ellos bajaba y terminaba en lo que es la Cruz de la Misión. Entonces tiene lógica que podría estar ahí el tianguis de la época prehispánica. Pero ¿qué pasa? Se crea la conquista española, se realiza la conquista, empiezan a crearse nuevos pueblos, nuevas colonias, y entre ellos aparece el pueblo de Santiago. El pueblo de Santiago es un pueblo nuevo, es decir, fundado en la conquista. En 1523 aproximadamente se le encomienda a don Leonel de Cervantes. Don Leonel de Cervantes también se le encomienda a Jalatlaco y otros puntos estratégicos como Metepec, creo. Entre 1528 le asignan el nombre de Santiago, ¿no? Y para 1570 sigue estando bajo la jurisdicción de Jalatlaco. Y dentro de los documentos antiguos que hemos encontrado con Iván en el acervo histórico, pues encontramos documentos donde mencionan a Tianguistenco como Capuluac de Tianguistenco o Santiago Tianguistenco de Capuluac. Entonces empezamos a tener esta relación entre Capuluac y Santiago. Aquí encontramos un mapa antiguo de 1500 y tantos, donde está Santiago, y de este lado está Capuluac, y de este lado el río Grande, que sería el río Lerma.
Entonces, podemos encontrar que desde la cosmovisión española, pues hacen a Santiago en un punto céntrico para poder empezar a crear la economía. Empieza a crearse el Tianguis de Santiago Tenguistenco gracias a los mesones de descanso. Es decir, hacen mesones aquí en Santiago para que los peregrinos descansaran. Es decir, el nombre de Santiago apóstol, el Santiago peregrino, es por eso. Posteriormente ya se adopta el Santiago el Caballero para la conquista. Pero el principal pues era nuestro señor Santiago Peregrino. Y están estos dos caminos, que es el de Ciudad de México a Chalma y el de Toluca a Cuernavaca. Entonces ahí es donde se empiezan a juntar, se empiezan a crear los mesones. Y bueno, aquí tenemos los dos caminos que yo les comentaba. Toluca, descansan en Santiago y siguen hacia las lagunas de Zempoala para llegar a Cuernavaca. Y la otra es la Gran Tenochtitlan, bueno, la Ciudad de México, llegan a Santiago y caminan hacia Chalma para estas grandes peregrinaciones. Y bueno, dentro de la historia de Tianguistenco de Santiago, hemos detectado que en 1521 se tenía la orden de que por parte del virrey de Mendoza se creara el mesón. Para 1544 se vuelve a establecer el mesón para los peregrinos. En 1782 se vuelve a tener una nueva licencia para otro nuevo mesón aquí en la cabecera municipal. Tenemos para 1750 que el Tianguis de Santiago ya era uno de los más grandes del valle. Estaban los cuatro: el Valle de Toluca, el Tianguis de Toluca, el de Metepec, el de Tenango y el de Santiago. Tenemos que para 1796, para el 74, ya tenemos el registro de una primera tienda de comercio aquí en el poblado, y para 1796 ya había 7 tiendas, es decir, el comercio en Tianguistenco iba creciendo, en Santiago iba creciendo cada vez más. Para 1782 se le da otro permiso para que siga el tianguis aquí en la cabecera municipal. Entonces estamos hablando que entre 1569 y 1575, en los reportes que hemos encontrado en los documentos antiguos, pues poblaciones como Cuernavaca, Ciudad de México, Toluca y Lerma, como ciudades grandes, participaban aquí en el Tianguis de Santiago. Las poblaciones que nunca faltaron de asistir a este tianguis, pues era Jalatlaco, Tlaxcaliaca, Coatepec, Capuluaco, Coyoacac, Tilapa, Atlapulco y entre otros, ¿no? Nada más por mencionar algunos. Y aquí les muestro una relación que desde 1784 a 1810 el número de asistentes que tenía el tianguis. Es decir, el tianguis no era el día del martes, se hacía los miércoles. Posteriormente, creo que ya por ahí a finales del siglo XIX se pasa al día martes. Acá tenemos un cuadrito donde fuimos haciendo la relación que en el siglo XVI los pueblos que asistían, en el siglo XVII los que asistían y en el siglo XVIII los pueblos que asistían. Siglo XIX no tengo nada de información, y posteriormente con la etnografía que se hace en el 2004, pues bueno, se encuentran mucho más poblaciones que seguían asistiendo. Y bueno, ya para terminar, el tianguis tiene una gran característica, que es el trueque. El trueque, que es desde épocas prehispánicas una forma de comercio, una forma de poder intercambiar. En esta cuestión aparece la leña. La leña aparece como tributo en los códices, y aquí en Santiago se sigue practicando el trueque, ¿no? Entonces es la leña por artículos de consumo básico, además durante este recorrido desde 1500 hasta 1800 hasta 1900, todos estos productos se fueron encontrando, como el algodón, frutas, frijoles, maíz, ocote, calabaza, textiles, el carbón. El carbón era muy importante porque incluso se mandaba a la Casa de Moneda de la Ciudad de México para seguir produciendo. Y ya en una segunda mesa
podemos seguir platicando del tianguis y su desarrollo dentro, porque tenemos documentos donde la gente se queja de la pulquería, de que al lado del Palacio Municipal olía a orines, de los pleitos, del mesón, es decir, el tianguis de las tablas, antes estaba aquí en el centro, el tianguis de la leña estaba aquí antes en el centro y tenemos ubicado en diferentes partes de la cabecera donde se fueron colocando, pero eso ya será para otra ponencia. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho la invitación y creo que estoy en tiempo, ¿verdad? Antes de darle la palabra a la maestra Nadia Mariana, me permito leer una breve semblanza de su trayectoria. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestra en Historia por el Colegio Mexiquense, con especialización en documentos de tradición indígena. Desde 2019 es servidora pública dentro de la Orquesta Filarmónica de Toluca del Ayuntamiento de este mismo municipio, donde está a cargo del desarrollo del proyecto La vida y obra de la compositora toluqueña Guadalupe Olmedo. En el año 2015 obtuvo la mención honorífica del Premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, correspondiente a las áreas de Historia y Etnohistoria en la categoría de tesis de licenciatura, por su tesis justamente del título primordial de San Nicolás Coatepec de las Bateas. Ella es autora del artículo El título primordial de San Nicolás de Coatepec de las Bateas, publicado en 2019, y también coautora del artículo Los Códices Techeloyan y su censo, problemática sobre su número actual. Bienvenida, maestra Nadia. Dispone de 20 minutos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y el día de hoy, pues yo les voy a compartir un poco de lo que yo he trabajado durante la licenciatura y pues ya por bastantes años. Les voy a presentar, les voy a hablar del título primordial de San Nicolás Coatepec de las Bateas, un documento que es muy característico y singular porque fue elaborado durante el siglo XVIII por habitantes del pueblo de Coatepec. Entonces vamos a empezar ahora sí que dando un pequeño viaje y a notas pequeñas de lo que se sabe de este documento, y resulta ser que yo tuve noticias de este documento en el 2015. Resulta ser que se convoca a una reunión de bienes comunales en el pueblo de Coatepec, en el que se dan a conocer 3 documentos importantes que han sido empleados para la defensa de las tierras de esta localidad. En esta junta se dan a conocer estos documentos después de un proceso de restauración que se les dio a estos 3 manuscritos. El primero de ellos, el título primordial. El segundo es una copia en acuarela elaborada en 1866, elaborado por Francisco Tirso Rosales, uno de los paleógrafos más importantes del siglo XIX, y un tercer documento que es una real cédula de 1563. Documentos que a lo largo de la historia, pues estamos hablando de más de 3 siglos, que han sido empleados para la defensa de las tierras del pueblo de Coatepec. Resulta ser que el hecho de que se dieran a conocer estos documentos a la población y que se le entregaran formalmente, resulta ser de un dictamen que se elaboró en el año 2010, en el que se califica los documentos como testimonios históricos invaluables y en el que se sugería la restauración e intervención de ellos para mantenerlos y darles una mejor condición de vida, no solo a los documentos, sino que para que pudieran ser conservados por más tiempo y consultados también. En esta reunión, recuerdo que en ese momento estuve presente, se había hecho la mención y la sugerencia de que fueran resguardados en alguna institución, llámese archivo general o algún otro archivo estatal, para que pudieran quedarse resguardados. Hasta la fecha perdí la noticia de qué ha sido de ellos y si realmente fueron resguardados en algún archivo, pero pues estamos ahí también en espera de esa respuesta. Anteriormente, en el 2008, estos documentos, el juez tercero del distrito en materia de amparo de juicios civiles federales en Toluca solicitó un dictamen al INAH sobre estos documentos, sobre todo para ver su autenticidad y ver las condiciones en las que estaban. Estos dictámenes se elaboran exitosamente, lo que da que en el 2015 pudieran ser entregados ya restaurados, y esta restauración se lleva a cabo por el instituto, se hizo una solicitud a través del INAH para que pudieran ser restaurados. ¿Quién fue la persona que se encargó de restaurar estos documentos? La maestra María Van der Mire, que se encargó de la intervención tanto del título primordial del que les voy a hablar el día de hoy, de la copia de 1866 que elaboró Francisco Tirso Rosales y la cédula de 1563.
Resulta ser que estos documentos son importantes para la historia del pueblo de Ecatepec porque han sido empleados para conflictos no solo desde el siglo XVIII, como lo fue en su momento empleado el título primordial, sino también a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que al emplear estos documentos, al menos en 2001, 1999, 1961, el pueblo de Ecatepec logró ganar conflictos con el municipio de Ocuilan. Entre Ocuilan y Ecatepec ha habido desde hace más de 3 siglos conflictos por tierras y exitosamente el pueblo de Ecatepec siempre ha ganado gracias a este título primordial del que más adelante les voy a estar hablando. Esto es en lo que se sabe y lo que se tiene noticias, digamos, en el mundo real. En el mundo académico resulta ser que el título primordial de Ecatepec también ha sido objeto de estudio, de análisis de algunos estudiosos respecto a estos documentos y en 1966, Ascensión de León Portilla hace 3 aportaciones significativas de este documento, destacando 3 aspectos. Primero, el protagonismo de Nicolás Miguel. El segundo, la presencia del conde Santiago Conde y la fundación del pueblo, que es en el siglo XVI, aspectos que se rescatan de prácticamente del siglo XVI y que son integrados a la narración y al discurso del título de Ecatepec. En 1995 hay una aportación significativa porque en la revista de estudios de cultura náhuatl que publica la Universidad Nacional Autónoma de México se da a conocer este documento y hay 2 aportaciones significativas. La primera es que se da a conocer una traducción oficial de este documento y la segunda aportación es que se puede tener al alcance para los interesados en el tema, se puede tener una reproducción facsimilar del documento, unas fotografías en blanco y negro en ese momento y una traducción tanto del español como en su lengua nativa que es el náhuatl. Para el 2003 se publica un catálogo importante a cargo de Paula López Caballero en el que concentra un cierto número de documentos de tradición indígena del Valle de México y destacan varios documentos tanto de Toluca, Cuernavaca, Xochimilco, Milpalta, Texcoco, Tlalpan y se encuentra aquí también el título de Ecatepec. El título de Ecatepec también ha sido mencionado en algunos estudios generales que abordan precisamente la historia de los pueblos de indios y en específico el que se realizó en el 2001 por el doctor Gerardo González Reyes, donde da un contexto general de lo que era el Valle de Toluca en los siglos XV al XVIII y aquí característicamente se hace mención precisamente también del pueblo de Ecatepec y cómo es que esta memoria en algún momento también fue empleada para precisamente enfrentar los pleitos que vivió el pueblo a lo largo de 3 siglos prácticamente. Ya de manera muy local se hace un rescate del título de Ecatepec para la reelaboración de la historia de este pueblo y en el que se toma el título como una fuente para precisamente rescatar temas de la historia colonial. En esta imagen les estoy presentando lo que es la copia del título primordial elaborada en 1866 por Francisco Tirso Rosales. Es una copia muy bonita, yo digo bonita porque está muy colorida, realmente tiene unos colores vivos y después de la restauración pues quedó en mejores condiciones para poder ser consultado y visto. Esta sería la segunda traducción que se tiene del título de Ecatepec. Ahora, rescatando algunos aspectos precisamente del pueblo de Ecatepec, resaltas la figura de San Nicolás Tolentino, que es el santo patrón en el que se finca la fundación del pueblo en el título. Rescata la historia del siglo XVI. Esta primera imagen que les estoy presentando es del año 2008 y es en el momento en el que ya se le había hecho una intervención a este santo y en la imagen que ven de su lado izquierdo todavía se le alcanza a leer la leyenda de la fecha en que se terminó la figura del santo, es 1732. Más adelante les voy a enseñar unas imágenes en las que ya ha cambiado un poquito. ¿Qué aspectos se rescatan del título primordial de Ecatepec? Bueno, pues primero la figura del santo patrono, que es con el que se finca y se funda el pueblo, y también estructuralmente estamos hablando de que se rescata la presencia de la iglesia y se habla de la construcción de la iglesia del pueblo de Ecatepec en 2 etapas. La primera, que es en el Calvario, que hoy todos
la población lo conoce así, como el Calvario o el Mundito, que sería la primera parte en la que estarían asentados los pobladores de Coatepec, y la segunda que ya entra en el proceso ya de este proceso de evangelización y la construcción de iglesias físicas para reunir a los pueblos, que es la imagen que tenemos de su lado izquierdo, que es la construcción que se ve. Son las reminiscencias que quedan de estas partes que estoy hablando. Pero resulta ser que para poder entender un poco más el título de Coatepec hay que rescatar eventos importantes de la historia del siglo XVIII en el pueblo. Básicamente, a partir del siglo XVIII, el pueblo de Coatepec va a enfrentar una serie de conflictos con particulares, hablando en el caso de particulares estamos hablando de personas españolas, y el pueblo de Ocuilán y el colegio de San Pedro y San Pablo. A destacar, en 1735, el pueblo de San Lorenzo, que era sujeto de Coatepec, enfrenta un litigio con Coatepec y dice, no, pues tenían como esta noción de empezarse a separar, pero exitosamente Coatepec lo logra aplacar gracias a que emplea una serie de recursos para poder justificar que son parte del territorio. Más adelante se empieza a enfrentar litigios con particulares, como ya lo mencioné con Ocuilán, el colegio de San Pedro y San Pablo, que entre estos dos va a ser un momento muy importante porque a mediados del siglo XVIII y finales de este siglo es cuando se van a tener los momentos más críticos y es precisamente donde va a surgir el título primordial. Los pleitos con particulares que se tienen registrados en la documentación específicamente resaltan los de Felipe Bodilla y Tomás de la Torre, españoles que tenían ciertos intereses en digamos, las tierras del pueblo de Coatepec, sobre todo en las zonas limítrofes entre Coatepec y Ocuila, para precisamente trabajar estas tierras y de alguna o de otra manera se alían precisamente con el poblado de Coatepec, pues para precisamente defender esas partes de las tierras, ¿no? Ahora, otra parte que hay que rescatar para poder entender el título de Coatepec y su presencia y su creación es que resulta ser que en el siglo XVIII, cuando empiezan estos conflictos, el pueblo de Coatepec se da la tarea muy temprano tiempo, 1714, a empezar a hacer una composición de sus títulos y esa composición implicaba el reconocimiento de las tierras que ellos entendían que les pertenecían. Entonces, en 1714 acuden ante la Real Audiencia para que les hagan sus títulos porque ellos decían que los habían perdido, que en algún momento los habían extraviado. Entonces, esto es un paso muy importante porque sería el primer documento que da pie a la creación de este título. Más adelante, en 1727, se da una real provisión para que se amparen las tierras de Coatepec. En ese momento estaban conflictos con San Lorenzo, conflicto con Ocuila y conflictos con particulares. Es el segundo momento en el que se aprovecha para empezar a reconocer y sobre todo afianzar esa parte de lo que son las tierras del pueblo de Coatepec. Más adelante, hasta finales de 1748, que ya están en la última etapa de sus conflictos entre particulares y entre el colegio de San Pedro y San Pablo y entre el pueblo de Ocuila, se va a dar otra real provisión y en esta real provisión prácticamente ya estamos hablando que es el momento en el que el pueblo de Coatepec ya tiene su título primordial. Estas son imágenes del título de Coatepec antes de la restauración. En algunas notas se le ha denominado como Códice Techaloyan, pero ahí nada más me gustaría hacer la anotación que en cuanto a temática, comparten la temática. Códices Techaloyan y títulos primordiales comparten la temática porque hablan de la fundación de los pueblos. A su manera, tienen una manera muy particular de explicarlo, pero materialmente son distintos. Un Códice Techaloyan está manufacturado en papel de amate. Un título primordial va a estar elaborado en soporte de papel europeo. Y respecto a un documento importante que da pie precisamente también a la creación de este documento, es la merced de tierras otorgada por el virrey en 1563. Este documento para el pueblo de Coatepec, antes de la elaboración del título, fue muy importante para la defensa de sus tierras. Ahora les voy a presentar y hablar un poco de lo que es el título de Coatepec. Es un documento que tiene formato de libro, consta de 12 hojas escritas por ambos lados y estaban unidos por una cubierta de cuero y cosidos. Tiene medidas aproximadas de 31 centímetros por 21 centímetros de ancho. La lengua en la que fue escrito es náhuatl, es una característica peculiar tanto de los títulos primordiales como de los códices Techaloyan, que están escritos en náhuatl. Y la tinta que se usó para su elaboración en general fue negro.
Está sobre papel europeo, que en ese momento se le puede denominar como papel de trapo, y los colores de las hojas antes de la restauración tenían varios tonos. Me refiero a tonos en que si pudieran apagar un poquito la luz para que se pueda apreciar mejor, se los agradecería. El color de las hojas era antes de la restauración muy diverso, en algunos era claro, otros era oscuro, se tenía algunas pérdidas de hojas por el paso del tiempo. Aquí tenemos otra parte de lo que son las hojas del título, y si se dan cuenta, pues prácticamente estamos hablando de que sí tenían tenían otra tonalidad. Ya después de la restauración quedó como en una tonalidad homogénea. Por desgracia no he conseguido las fotos de la restauración, sigo un proceso de conseguirlas y en algún momento se las presentaré. Estas son más imágenes del título. Se pudo datar el título de Coatepec, fue elaborado a mediados del 18 por la marca de agua que presentan algunas de sus hojas. Y me refiero a esta marca de agua. Son 3 círculos y en la parte de arriba tiene una cruz. Se elaboró una pequeña calca para que se pudiera datar e identificar, y gracias a esta marca de agua pues se pudo datar que es más cercana a mediados del siglo XVIII. ¿Cuáles son las características respecto al trazo de la letra y las características paleográficas del documento? Es una letra humanística que no fue elaborada por algún profesional o que venga de alguna escribanía, sino que alguien que sabía escribir en ese momento empezó a redactarlo. Son trazos muy apresurados, muy caprichosos, si se dan cuenta en las imágenes, hasta en este mismo acercamiento se entiende sí está clara la letra, pero es como un poquito complicado leerla, ¿no?, al momento. Y precisamente la traducción que hace Francisco Tirso Rosales y la traducción que se publica en Estudios de Cultura Náhuatl son muy importantes porque permiten precisamente dar lectura a este documento, tanto en su lengua náhuatl como en español. Características de los dibujos del título: son dibujos muy diminutos, muy poco elaborados. Se cuidó precisamente representar momentos emblemáticos en cada una de las hojas que presenta el título. Se evocan momentos, por ejemplo, la construcción de la iglesia, la reunión de los que asisten para la colocación de los linderos, y se representa de manera particular al conde Santiago, que va a ser el que está, que está aquí es el que se está representando como el señor conde. Y de aquí estaría representando a Nicolás Miguel. Entonces, la lectura te permite precisamente entender esta parte del discurso de los dibujos que ellos colocaron. También que se puede encontrar en cada una de las hojas y en específico se muestra cada uno de los linderos del pueblo, en el que se pone una cruz, un montículo y abajo el nombre del lindero. En total, en el título de Coatepec se registraron 24 linderos, y estos 24 linderos, a partir de la composición que hacen de 1714 hasta finales del siglo XVIII, son los mismos. Es decir, no aumentaron ni uno ni quitaron uno, son los mismos. Es decir, que para el momento de la elaboración del título, las personas que estuvieron involucradas en este documento para su elaboración sabían conscientemente cuál era su territorio y cuáles eran sus límites. Eso parece a lo mejor algo no que llame la atención, pero que sí llamó la atención para ese momento, porque por 3 siglos han defendido sus tierras y les ha permitido justificar y decir, esto le pertenece al pueblo de Coatepec. Eso es en cuanto a las representaciones gráficas. El relato escrito prácticamente se divide en 2 partes. La primera, la descripción geográfica, que va en función de precisamente el recorrido de linderos y la colocación de ellos, y las vivencias y acciones que se elaboran o que se hacen al momento de la colocación de los linderos. Ejemplo, se colocó una piedra en forma de conejo en tal parte, o que fuimos al paraje de tal parte y ahí se colocó otro lindero. Es muy minucioso y muy detallado para la descripción de los linderos. En esta tabla se muestran los linderos, tienen una variación en escritura que se logró detectar desde 1712 hasta finales del siglo XVIII. Entonces, esos cambios pues son debido a la escritura, pero en realidad son los mismos y no cambian y no se alteran.
Había un mapita que les quería enseñar, pero creo que no está aquí. Bueno, sigamos. Ahora, ¿quiénes fueron las personas involucradas en la elaboración de este documento? Para mediados del siglo XVII, cuando Coatepec está enfrentando no solo litigio con Ocuila, también lo está enfrentando con el Colegio de San Pedro y San Pablo, las autoridades del pueblo se reúnen para ver cómo van a enfrentar ahora este proceso, porque con Ocuila pues ya habían tenido enfrentamiento, pero ahora no están solo con Ocuila, están con el Colegio de San Pedro y San Pablo. Entonces esto está hablando de que era más complicado en ese momento el enfrentamiento. ¿Qué va a pasar? Reúnen toda la documentación que tienen para poder elaborar este documento, y las personas implicadas son las autoridades del pueblo, en especial Nicolás Miguel. Se hizo un rastreo a través de los documentos de los distintos archivos disponibles y se hizo una tabla general en la que se registran a las autoridades. Y llama la atención que hay un registro continuo desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, pero nos vamos a detener en mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? 1750-1755 aparece la figura de Nicolás Miguel. En el título de Coatepec se lee como Nicolás Miguel o Miguel Nicolás. Curiosamente, en los archivos disponibles, sobre todo en el de AGN, pasa lo mismo. Asistió el gobernador de Coatepec, Nicolás Miguel o Miguel Nicolás. Hay este cambio. Nos dejó ese mensaje para decir, estuve involucrado en este proceso. Y no solo está en la documentación de archivos, sino también cotejando más documentación que está disponible en el archivo y los medios que también teníamos disponibles, todo indica a que este personaje fue el responsable de la elaboración del documento. Porque aparte, pasa a ser autoridad, pasa a ser gobernador de Coatepec y sigue involucrado casi hacia finales del siglo, bueno, no finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1755, 10 años después, a él se le sigue mencionando en los expedientes de la AGN. Entonces, eso es característico, un personaje que está permanentemente. Y otra característica peculiar de este título primordial es que el fundador se llama Nicolás Miguel, pero el santo patrón se llama precisamente Nicolás, y en este caso es Nicolás Tolentino. Es decir, se cuidó también esta parte de la identidad en el título de Coatepec, de que fincan la fundación del pueblo en el santo patrono, y precisamente la autoridad tiene el mismo nombre, un nombre que era muy peculiar hacia la segunda mitad del siglo XVIII y antes de la segunda mitad del siglo XVIII. No solo en Coatepec, también se hizo un rastreo en general en otros archivos y se detectó que, por ejemplo, era un nombre común en Jalatlaco, en Ocuila y muy pocos aquí en Santiago Tianguistenco. Del relato que nos cuenta esta parte, hay una parte que sí quiero mencionar. Se menciona a una autoridad, a el conde de Santiago. En el título está como señor conde de Santiago don Luis de Velasco Altamirano. Recordemos que para el siglo XVIII y desde antes del siglo XVIII, esta familia era muy importante en la zona de Santiago Tianguistenco y pueblos aledaños. Muchas personas, muchos indígenas iban a trabajar precisamente a la hacienda que se encuentra aquí justo en la entrada de Santiago. Entonces, esto es muy particular porque las personas involucradas y sobre todo Nicolás Tolentino Nicolás tuvo el tino de involucrarlo en la redacción del título, pero ojo, no lo involucró nada más porque lo reconocieran como figura. En documentación de archivo de la AGN se hace la invitación para el recorrido de los linderos y el reconocimiento de los linderos del pueblo de Coatepec, y se invitó de manera personal a el conde Santiago. Entonces, históricamente eso sí sucedió. Entonces, lo que nos relata el título se puede encontrar en otros documentos que están precisamente viendo temas de las tierras de Coatepec. ¿Dónde más se menciona esta autoridad? En el título de Metepec, en el de Capuluac y en el de Ocoyoacán. Es decir, se está reconociendo a una figura que tiene presencia en el territorio de Santiago Tianguistenco. Y creo que esa sería la parte más importante. Aparte de eso, se hace mención de autoridades religiosas y personajes del pueblo y testigos que fungen precisamente para validar lo que en ese momento se estaba asentando y el reconocimiento de los linderos del pueblo de Coatepec. Durante la elaboración de tesis
se hizo un reconocimiento precisamente de estos linderos y exitosamente se pudo hacer el levantamiento de todos ellos. En toda la documentación que se consultó se hizo un cotejo desde 1714 hasta la documentación de finales del siglo XVIII en el que los linderos no cambian. Físicamente a lo mejor puede haber un error porque a lo mejor unos piensan, no, era en esta parte o era en tal paraje. Realmente se hizo este reconocimiento, pero es muy poco el margen de movimiento que se tiene para, digamos, ubicarlos físicamente. Esta parte es muy importante para el pueblo de Ecatepec porque precisamente el título y toda la documentación de la que les he estado hablando les ha ayudado a defender sus tierras. Y a la fecha, esta carta que se hizo en ese momento no se ha modificado del todo, casi puedo decir que está intacta. Entonces, eso nos habla precisamente de que ese legado que dejaron se sigue conservando. La memoria en este caso del registro de linderos se sigue conservando. Y las personas que están encargadas precisamente de estos temas lo tienen muy presente. Cuando se hizo este reconocimiento de linderos, me llamó mucho la atención que pues todas las personas que se involucraron eran de distintas edades, desde la persona de mayor edad hasta personas muy jóvenes. Entonces habla de que está esta parte del interés por tener precisamente este reconocimiento y no dejarlo, digamos, como que a la deriva, ¿no? Y estas son fotografías que les quiero compartir precisamente de los linderos que se lograron registrar. Como les comentaba, en total 24. Entonces, habla precisamente de que este título realmente sí hace un rescate de lo que precisamente en ese momento se construyó o se afincó como parte de su territorio. Y pues si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctora Harkin. Gracias, doctor Gustavo Jaimes Vences. Y me pidieron que hablara precisamente del tema del santo patrón de Santiago. Distintos investigadores adscritos a ciencias como la antropología, sociología, filosofía y desde luego la historia han formulado modelos explicativos con la finalidad de interpretar, comprender y socializar los distingos que tuvo el proceso de evangelización en la incipiente Nueva España. Estas producciones teóricas se inscriben en su tiempo y espacio académico, es decir, corresponden al paradigma teórico imperante del momento en el que son elaboradas. Un ejemplo de ello fue la teoría de la religión mixta, teniendo como principal representante al antropólogo y arqueólogo Manuel Gamio. En esta se postulaba que durante las primeras décadas del siglo XX, que los indígenas evangelizados, o sea, que los estaban enseñando la religión católica, apostólica y romana, no eran católicos por excelencia, pues no terminaban de aceptar ni la moral ni los dogmas que la religión cristiana estipula. Los defensores de esta teoría aseguraron que los naturales se limitaban en tomar algunas ceremonias y prácticas de la vida pública, mezclándolos con los ritos de antaño que formaban parte de su cultura, lo cual decantaba en la deformación de la ortodoxia devocional. No obstante, como se puede advertir, la teoría anteriormente explicada, generalizada en demasiados procesos tan complejos como la evangelización. Con el pasar de los años, los estudios emanados de esta resultaron insuficientes y fue entonces cuando, haciendo uso de la interdisciplinariedad, se ampliaron las fuentes y propusieron nuevos planteamientos teóricos y estudios concretos acerca del sincretismo religioso y la reelaboración simbólica de creencias y prácticas, que permitieron dejar atrás aquella visión en la que los naturales eran concebidos como receptores pasivos de la doctrina transmitida por los conquistadores y entendiendo que en realidad reelaboraban creativamente sus formas de vida
su cultura y religión, integrando elementos de ambas tradiciones culturales en una nueva forma de religiosidad popular. Este trabajo, lo que les estoy presentando, emana de esta nueva mirada en torno al proceso evangelizador, por medio del estudio de la devoción a Santiago, apóstol, en Santiago Tianguistenco. Se pretende proporcionar a ustedes un modelo explicativo que dé cuenta de la función que tuvo la devoción a este santo. Primero, en la evangelización de la Nueva España y segundo, en la conformación del aparato religioso popular contemporáneo, gracias a los múltiples procesos de reelaboración simbólica por los que ha transitado. Santiago fue uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Lo encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La información respecto a este apóstol es bastante, dada su importancia en la consolidación de la religión católica. Él, y ahí viene el chisme, fue hijo de Salomé y Zebedeo, hermano de Juan, que va a ser otro apóstol de Jesucristo, habitante de los alrededores del mar de Galilea. Jesucristo le nombraba hijo del trueno, precisamente porque tenía un carácter y un ímpetu, pero muy fuerte. Cuando alguien tenga mal carácter, le dicen, no, tú te pareces al hijo del trueno, eres un trueno como Santiago, que también fueron rasgos distintivos de su padre. El santo gozaba de un lugar protagónico en los evangelios. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, la tradición cristiana señala que los apóstoles emprendieron camino a predicar y llevar su fe a distintos lugares del mundo conocido. A Santiago fue a quien se le encomendó la misión de evangelizar Hispania. No obstante, al ver que su prédica no era bien acogida por los habitantes de aquella región, decidió regresar a Judea, acompañado por 7 seguidores. En su camino de regreso, llegaron a la ribera del Ebro, del río Ebro, y la noche del 2 de enero del 40 después de Cristo, se le apareció la Virgen María, quien posada sobre un pilar le indicó que construyera ahí una iglesia, prometiendo permanecer en este sitio hasta el fin de los tiempos. O sea, le dijo, debes de permanecer aquí. A esa Virgen en España se le conoce como la Virgen del Pilar. Una vez que la Virgen desapareció, el apóstol Santiago y sus discípulos comenzaron a construir una iglesia alrededor del Pilar. Este templo fue el primer erigido en honor a la Virgen Santísima en su advocación conocida como Santa María del Pilar. La tradición también señala que a partir de este acontecimiento, el discípulo de Jesús regresó, se fue otra vez a Jerusalén y regresó a España a cumplir su cometido. Esta vez con mucho éxito. O sea, antes nadie quería oírlo, ahora la Virgen lo ayudaba y llegaron muchos. Y posteriormente el apóstol volvió a Jerusalén, pero cuando regresó lo torturaron hasta el año 43, convirtiéndolo en uno de los primeros mártires cristianos. Murió decapitado por órdenes de Herodes Agripa. ¿Se acuerdan de Herodes, el que mandó a todos los niños también a cortarles cuando nació Jesús? El rey de Judea. Los huesos del santo de Santiago fueron trasladados a Hispania, lo cual lo consolidó como protector de estas tierras por excelencia. Inclusive
Antes de que su cuerpo fuese encontrado durante el reinado de Mauregato, en 783, se designó a este santo como patrón de España. O sea, el patrón de España es Santiago y en gallego le dice Yago. Así es de que a los chagos que ustedes conozcan son Santiagos, ¿eh? O si tienen un amigo Santiago le pueden decir Yago. Dentro del imaginario colectivo católico se sabe que el 25 de julio del año de 1830 sus restos hasta ese momento extraviados serían descubiertos y hallados en Compostela, sitio que daría origen a multitudinaria romería con el solo propósito de ver al apóstol. Y durante el siglo XI, Compostela se convirtió en un foco de atracción e interés para los peregrinos, debido a que Tierra Santa estaba ocupada por musulmanes y siglos más tarde las peregrinaciones a este lugar alcanzaron su apogeo y se convirtió en un recorrido obligado para católicos devotos de Santiago de todas clases sociales, acogiendo a reyes, arzobispos, magnates, destacando, por ejemplo, Isabel la Católica y Felipe II, Carlos V, Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, hacían este camino al mismo tiempo que llegaban campesinos. Con el contacto indohispano, o sea, con los indios, el culto jacobeo adquirió nuevas dimensiones y fue resignado y sufrió proceso de apropiación por parte tanto de naturales como de peninsulares, cuyos efectos observamos actualmente. Este apóstol, quien fuera conocido como el Hijo del Trueno, sufrió un proceso de resignificación. Pasó de ser Santiago Matamoros, porque mataba a los moros, símbolo del destino manifiesto de los españoles frente al dominio de otros pueblos, y a Santiago Mataindios, que es el que nosotros tenemos aquí, para los españoles. Era él quien les daba la victoria a sus huestes frente a los infieles y posteriormente frente a los naturales. Valle logra identificar, Valle es un señor, ¿no?, que logra identificar 12 apariciones de a las huestes hispanas. Les voy a relatar alguna de estas. En la batalla de Centla, en Tabasco, en 1518, en Tenochtitlan a Pedro de Alvarado en mayo de 1520. En la batalla de Teclán, el ejército de Nuño de Guzmán cuando se enfrentaba a los indígenas tonaltecos el 25 de marzo de 1530. Y el 25 de julio de 1531 en Querétaro, en el centro del Sacremal, durante la conquista de los chichimecas, cerca de Jauja, en Perú, también apareció al ejército y le ayudó a Pizarro. En Cusco, Perú, a los soldados de Hernando Pizarro. En el Valle de Cuaca, en Colombia, a las tropas de Francisco César en 1500. Y el 28 de septiembre de 1541, cuando aparecen juntos Santiago y el arcángel San Miguel en Tonaclán, en la conquista de Nuevo México por Juan de Oñate en 1595, a las tropas españolas que peleaban contra los araucanos en Chile. O sea, decía, ya apareció señor Santiago y nos ayudó a matar indios y gracias a eso ganamos la batalla. Estas apariciones no se limitaron al espacio geográfico de la Nueva España. Les he mencionado, Santiago Mataindios estuvo presente en todas las regiones de América Latina, hispana. Miren, aquí les hice una tabla, pero no la voy a leer porque es muy aburrido. Esta tabla, lo que puedan ver, y si luego si quieren alguna con sus celulares le sacan la copia y con mucho gusto yo les dejo aquí para que lo vean en dónde aparece.
Esta información permite identificar que, en efecto, la figura de Santiago Apóstol estuvo presente en los territorios de conquista y evangelización, convirtiéndose en un santo por medio del cual la milicia y el clero regular y secular intentaron agrupar a los naturales. Para Rubial, Antonio Rubial se llama, fue un maestro, bueno, no fuimos contemporáneos, pero es una persona que sabe mucho de religiosidad. La figura del santo generó gran impacto entre los indígenas por la fuerza viril que proyectaba su imagen, luciendo invencible por portar rayos, truenos y relámpagos, destacando el caballo al cual se le atribuyeron propiedades místicas. Su caballo era blanco, no crean que era cualquier caballito, no era un burrito, no. Las danzas de moros y cristianos se convirtieron en otro elemento clave para la aceptación y posteriormente apropiación de Santiago en la naciente Nueva España. Me imagino que aquí en Santiago han de hacer esa danza el día de la fiesta del Señor Santiago, ¿no? Nadie me contesta. ¿No? ¿No lo hacen? Fíjense, cuando lo deberían hacer aquí, bueno, ni modo. Aunado a ello, la apariencia guerrera del santo fue sumamente atractiva para los naturales, quienes en un inicio le temieron, pero posteriormente desearon tenerlo como aliado. Yo mejor me lío con este. No obstante, la relación con el agua fue el elemento fundamental que permitió la resignificación y asimilación del santo. Algunas características que posibilitaron se establecieron cierta cercanía entre su devoción y el ciclo agrícola. Fueron su trabajo como pescador, ser conocido como hijo del trueno, su espada y que la fecha de celebración tenía lugar el 25 de julio, tiempo en que las lluvias llegaban principalmente al altiplano central. Por lo anterior se le concibió como protector de la siembra del maíz y otros granos. A mediados del periodo novohispano, Santiago ya no era un símbolo de la conquista. En torno al espacio ritual erigido al apóstol, se condensó gran parte de las expresiones local indígena, pasando de ser conocido como mataindios a protector de pueblos guerreros como el otomí. Su incorporación en el imaginario colectivo de peninsulares e indígenas es el claro ejemplo de que a finales del siglo XVI la evangelización era una empresa consolidada. No completamente, pero sí se hizo. En el occidente del actual territorio del Estado de México, desde la época prehispánica, se caracterizó por ser una región agrícola y las sociedades indígenas aquí establecidas fueron evangelizadas principalmente por la orden franciscana y dominica, cuyos fundadores eran devotos de Santiago. Durante este proceso, el marco geográfico agrícola fue sacralizado, dando lugar a la constitución de un fenómeno religioso gestado en el orbe rural, cuyo sustento económico y vivencial reposaba en la agricultura. En la tabla siguiente que les voy a pasar, nada más véanla rápido, se condensan los municipios del Estado de México caracterizados por el culto a Santiago Apóstol, ya sea con la distinción de santo patrono o bien como una de la devoción que allí se festeja. O sea, Aculco, Almoloya de Alquiciras, Almoloya de Juárez, Amatepeca, Tlacomulco, El Oro, Huixquilucan, y así podría yo seguir hasta Toluca, Tlaclaya, Tianguistenco. O sea, es un santo Metepec, es un santo muy
muy famoso, no solamente porque tenía su caballo y ayudaba a luchar y a ganar las batallas. Como se puede advertir, se trata de un área geográfica específica, lo cual nos indica que el culto jacobeo no estuvo presente de manera homogénea en la totalidad del territorio que actualmente forma parte del Estado de México. Lo anterior se explica al identificar el carácter agrícola que esta devoción adquirió durante el periodo de evangelización, gracias a la reelaboración simbólica que está en torno a paralelismos, distingos, resistencias y negociación. Para abordar el culto jacobino con el occidente del actual Estado de México, es preciso incursionar en un ejercicio de diálogo constante entre la historia presente y pasada, es decir, identificando las continuidades y transformaciones dentro del ámbito religioso, pero también agrícola. Y para ello nos vamos a concentrar en Santiago Tianguistenco, aquí. Este municipio se localiza al sureste del Valle de Toluca. Sus orígenes se hallan en el periodo prehispánico, fungiendo como el tianguis de Jalaclaco, y posteriormente, con la llegada de los conquistadores, el pueblo fue puesto bajo tutela de Santiago Apóstol por la presencia de la orden franciscana, fiel devota del santo, y en ello también influyó Luis de Velasco, era el virrey, responsable del reconocimiento de este lugar como pueblo independiente de Jalaclaco. O sea, Jalaclaco lo dejan allá. Conocen Jalaclaco, me imagino, ¿verdad? O por lo menos lo ubican, queda cerquita de aquí. El virrey de la Nueva España y encomendero de Tianguistenco, quien era caballero de la Orden de Santiago, como se puede dilucidar, Tianguistenco debe su titularidad como pueblo a miembros de la Orden Jacobina. Los festejos en torno al Hijo del Trueno tienen lugar 2 veces al año. Me corrigen si estoy yo mal. El 23 de mayo y el 25 de julio. Estos corren a cargo de los miembros de la Sociedad Católica del Señor Santiago. El santo es venerado en su advocación de peregrino, destacando su sombrero, su libro en mano y su báculo con calabazo de agua. También lleva una conchita que es para tomar agua, la bielga que le dice. Las vísperas inician con la realización de una novena previa el 25 de julio, fecha en la que tiene lugar el festejo principal. Llegado el día se festejaba al santo patrono con comida hecha por los mayordomos de las distintas localidades. Miren, aquí lo tengo enfrente de mí, voltéelo usted para que lo vean. Ay, qué bonito. Distintas localidades que participaban en la celebración. Traen juegos pirotécnicos. Eso está bien bonito. Bailes públicos, danzas tradicionales como los arrieros y chinelos. ¿Estoy correcta o no? Y un distinto de esta festividad es la propensión nocturna realizada el 26 de julio, donde Santiago Apóstol recorre las calles del municipio, pasando las 7 de la noche. Esto ocurre con la finalidad de que el santo patrono bendiga las calles y a las familias habitantes del lugar, pero principalmente para que los sembradíos reciban las gracias del santo y tengan buena cosecha meses adelante. A lo largo de este recorrido en torno a la devoción a Santiago, ya voy a terminar, ya estoy en mis consideraciones finales, de Santiago Apóstol se pudo advertir que en primera instancia se trata de un santo que representa la conquista militar, ayudante de las huestes hispanas, tanto en la Reconquista como durante el contacto indo-hispano.
Fue conocido primero como Santiago Matamoros y posteriormente como Santiago Mataindios. No obstante, gracias a los procesos de reelaboración simbólica, los naturales consiguieron apropiarse de la imagen bélica del santo y la incorporaron a su universo religioso y agrícola. Empero, en segunda instancia, apremia mencionar que los franciscanos y dominicos también difundieron el culto jacobeo como parte de la compleja empresa evangelizadora, logrando consolidar a Santiago como santo patrono de diversos pueblos en los cuales se le festeja con alto gozo y algarabía. Amén de recibir ciertos favores relacionados principalmente con la siembra. Hijo del Trueno se convirtió en el santo indicado para solicitarle lluvia y acabar con las sequías y bendecir los frutos cosechados. Lo anterior nos permite dilucidar una cuestión fundamental en la historiografía tradicional. Suele establecerse una dicotomía entre la conquista espiritual y militar, siendo la primera la responsable del proceso evangelizador de la Nueva España. Es tanta la distinción establecida entre una y otra que inclusive se les ve como antagonistas. No obstante, el estudio de la devoción en torno a Santiago Apóstol nos ofrece otra mirada respecto a este complejo fenómeno. La devoción al Hijo del Trueno se instauró por medio de dos vías. La militar, pues el santo tenía una apariencia bélica que a los naturales les resultaba por demás atractiva y funcional para sortear sus nuevas batallas, y la espiritual, las órdenes mendicantes, principalmente franciscanos y dominicos, se encargaron de difundir e instaurar este culto. Necesitamos ver en las llamadas conquista espiritual y militar una relación de tipo dialéctico, donde una se nutre y es posible gracias a la otra. Aunado a la anterior y abonando a lo que en su momento propusieron teóricos como Robert Ricard, tenemos que ampliar nuestra mirada en torno a la evangelización y expandir nuestros modelos explicativos más allá de la conquista espiritual y militar. En este sentido, conviene comenzar a hablar del producto resultante al contacto entre los calendarios agrícolas y litúrgicos en la Nueva España, como uno de los principales factores que posibilitaron la evangelización de este territorio a tal grado que seguimos observando sus efectos en la actualidad.